と思って知らないうちに影からオーディションされてたんだって、マネージャーと一緒にちらっと見に行ったこと。Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos un documental sobre Saiki. Ya sabéis, cantante de Bandmate. Él lo patrocina Alexi, así que bueno, vamos a ver qué cositas nos cuenta. Nos Está cuentas, sí. subtitulado en español y bueno, el idioma original no sé si estará en inglés, japonés, ya iremos viendo, pero bueno, vamos, lo importante es que vamos a ir comentando. Si la garganta me deja, porque tengo un poco de faringitis. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Welcome to Kofu, the capital city of Yamanashi Prefecture, where Saiki was born on February 8th. Known for its proximity to Mount Fuji and its grapes and wines, Yamanashi is mostly covered by forests. This is the beautiful landscape where Saiki spent her childhood with her mother and stepfather as her parents are divorced. Her mother was born and raised in Osaka, and Saiki describes her as a person who doesn't hold anything back and could be very aggressive. Her stepfather wasn't really a father figure in Saiki's education, as her mother took responsibility for this role as well. Saiki was a very shy child who couldn't leave her mother's knees but forced herself to go to school anyway. As her mother loved to drink with her friends, Saiki spent a lot of time in bars called izakaya, a snack bar in Japan where you can drink a lot and talk loud. Try to picture a shy young girl eating dinner in the middle of a group of her mother's friends while they drank alcohol. Saiki had a very funny and lively childhood. She spent a lot of time singing at the karaoke, as her mother kept asking her to sing various types of songs. Songs to cry to, like Nada So So by Rimi Natsukawa. Or more poppy songs, like Butterfly by Kouda Kumi. Bueno, supongo que iría cantando todo lo que caía en sus manos. Sí, claro. A ver, bueno, este inicio desmonta por completo, bueno, la imagen fría que muchos tienen de Saiki, ¿no? Resulta curioso descubrir como una de las promos más carismáticas del rock, bueno, pues era una niña incapaz de desenvolverse socialmente. Es interesante lo del karaoke, que, bueno, no parece como un hobby, sino como una especie de casi entretenimiento involuntario. Sí, claro. Antes, Viendo cómo la tenía la madre ahí comiendo con los amigotes ahí bebiendo en los bares, pues claro, bastante bien ha salido la muchacha. claro. Antes de pensar en ser cantante, Saiki estaba aprendiendo algo fundamental, el perder el miedo a cantar delante de desconocidos. Sí. Y sin saberlo, bueno, pues su madre estaba construyendo los primeros pasos, los cimientos del artista, que bueno, que conocemos años después. Así que, bueno, casi por casualidad, ¿no? Estaba ahí recibiendo un entrenamiento para lo que vendría después. At first, Saiki sang because she was asked to. But after being praised by her mother and her friends, Saiki kept singing again and again, learning more songs and listening to different types of music. Listening to Kouda Kumi led Saiki to discover Namie Amuro, a famous Japanese singer, dancer, and model who's been referred to as the queen of Japanese pop. Saiki became a huge fan of Namie Amuro and decided to take dancing lessons when she was around 8 or 9 to become just like her idol.
She talked about the kind of Namie fan she was in the second episode of the radio show called Bandmade Nippon, a 20-minute regular radio show that aired during the pandemic on Nippon Broadcasting System, a sister company of Bandmade's label Pony Canyon. 私の人生を変えた一曲は、安室奈美恵さんのファンキータウンです。ああ、もうね、はいサイちゃんといえばっていうぐらい、こそうだね。う、ね、安室奈美恵さん大好きだったね。大好き。もう、だって、私の神様だと思っています。すごかったんだから、ポ。何安室さんが引退を発表した時。恥ずかしいもう忘れられないあれは。バンドメイドのツアー直前のゲネ、あー最終の投資リハーサルみたいなうんのをやってる時に、うんお昼のニュースかなんかでそうです確か流れたんですよね。はいそうで、です練習というか、リハーサル中のちょっとした休憩の合間時間に、そのニュースを見たサイちゃんは、椅子普通に座ってたのに、崩れ落ちたからね。座ってたのにね。座ってたのに。立ってたわけじゃないのに。崩れ、 Qué bueno. Bueno, claro, todo el mundo tiene sus influencias, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, a mí me parece un elemento importante para entender a Saiki de que ella no soñaba con ser una estrella cualquiera, sino quería parecerse a Namie Amuro. Más que copiar su música, lo que veo que admiraba era su profesionalidad, su presencia, la manera De de domi- cantar y de bailar, claro, de imagino. dominar el escenario. Sí. Así que esto lo que hace es humanizar mucho a Saiki. Bueno, muestra esa relación completamente emocional, ¿no? Ante la retirada de su ídolo. Y es un recordatorio de que incluso quienes terminan convirtiéndose en referentes musicales, bueno, también crecieron siendo fans de alguien, ¿no, David? Sí, claro. Mm. Sí, es que al final todos tenemos nuestros ídolos. Mm, Lo que pasa es que hay veces que los ídolos, pues, luego te dedicas a una música totalmente distinta y con la cantidad de trolls que hay por el mundo, mm. lo mismo luego si lo sabes, que te gusta este, pues sí que pasa. Claro. Am, bueno, pues vamos a continuar. 落ちて、叫んだから。叫んだ。みんなで、どうしたのって。めっちゃ嘘だーって。そう。ちょっともう、やばい半泣きなんですかね。で、泣いた。泣いてた。で泣こうよ、ごめんなさい。もう今日はできませんって。やったよ。やったけどね。やったけど、一旦、もうちょっと、私今日はもうできないですって。 10分は休ませてもらった。そうだ。ね。ちょっと一旦それで休憩、がっつり休憩にしましょうって。ちょっと気持ちの整理させてください。もう本当に崩れ落ちてたとね。そう。ぐらい好きなんです。安ん室奈美恵さんのことが。そうはい。 Psyche's mother often asked her to audition, but at that time, Psyche thought it would be impossible for her to pass an audition and actually become someone who can sing and dance like her idol, Namie Amuro. And then one special day, on her birthday, Psyche asked to go to Tokyo to take a look at life in the big city. It was during this trip to Tokyo that Psyche was scouted by a talent agency named Rising Production. But it was not just any talent agency. Rising Production also managed Namie Amuro. At first, Psyche worked as a model. You can see pictures from a photo shoot she did with Jimmy Ming Shum in November 2012. Then, she was asked about what she would like to do. Of course, Psyche brought up singing. So, she took singing lessons. The agency also asked her about acting lessons, and even though she wasn't really interested in acting, she agreed in order to have more opportunity in the future. Vaya, 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 vaya. Es decir, bueno, está muteado. Tuvo hasta un poquito de suerte bueno, se va a Tokio y de pronto entra en una de las agencias grandes.
de las agencias, además de su ídolo. Curioso, ¿no? Casualidad. Me recuerda a ver, no es el mismo ejemplo, pero bueno, lo de cuando Yui admiraba de pequeña al grupo de Su y al final termina cantando con Su, ¿no? Bueno, pues Sí, sí. admira a esta cantante y termina entrando en la compañía, en la agencia donde está ella también. Curioso. Bueno, pues eso es curioso, ¿no? Porque Saiki viaja a Tokio por su cumpleaños, ese viaje cambia completamente su destino. em, y bueno, es Rising Production, ¿no? Bueno, cuando comienza a trabajar como modelo, yo creo que tal vez no sabían todo el talento que tenía. Claro. Y bueno, ella dice, bueno, pues no solamente que quiere ser cantante, me parece bien el decir, bueno, quiero dar clases de canto como diciendo, quiero realmente trabajar y potenciar ese Ese talento, bueno, o aspecto, sí, lo que se me claro. da bien. Y bueno, pues ha tenido ahí su carrera como modelo también. Sí. Y luego actuación. Ujú, Estudiar y, actuación también, aunque no quiera, pero oye. bueno, lo que te decía Por, es que al por si no final. sale una cosa, pues oye, en lo mismo sale otra. Sí, pero me refiero que yo digo que los grandes artistas, los cantantes grandes, al final siempre tienen algo de Sí, de interpretación actor, sí. y todo el tema de actores viene estupendamente. Esa mentalidad de aprovechar cualquier oportunidad para crecer profesionalmente explica en parte por qué hoy posee una presencia escénica tan natural, ¿no? Claro. Así que estupendo. Además que en los vídeos vemos cómo interpreta las Eso es, canciones. eso es, eso es. Todo sirve, todo sirve. When she was in high school, Psyche traveled between Yamanashi and Tokyo on the weekend for her singing lessons. She was on the right path to become a professional singer and dancer. Through those singing lessons, Psyche learned a lot about how to sing properly, louder, and also how to move while singing. When you sing, it's important to express yourself with gestures, but Psyche was still very shy. She used to sing while standing still. But the years of dancing lessons did give Psyche a good sense of rhythm. And those singing lessons helped her to overcome her shyness. Psyche started to show signs of the strong, confident, and mesmerizing singer that we know of today. A lot happened in Psyche's life since her trip to Tokyo. After joining Rising Production, Psyche was scouted by Platinum Passport during one of her singing lessons. This is when she decided to move to Tokyo to focus on her career. Psyche appeared briefly in a commercial for Taisho Pharmaceutical. You can also see her dancing in a music video for the singer May J. Psyche was an actress in the B team of Go Jet Go Go Zero, a musical comedy where she played the role of Meg, the sister of the lead character. Bueno, bueno, cositas que se va enterando uno. Sí. Bien, bueno, pues a ver, esta parte es reveladora, ¿no? Porque muestra que la seguridad que transmite hoy no es algo innato. La Saiki que conocemos sobre el escenario es fruto de cientos de horas de entrenamiento. El teatro y la danza seguramente influyeron mucho más de lo que parece en la forma en que controla el escenario actualmente y su evolución confirma que el carisma también puede entrenarse cuando existe la disciplina suficiente. Claro. Ujú, Si es que al final, es que tú la ves ahora cantando y luego piensas en cómo empezaba y claro. dices, madre mía, qué cambio.
Que escucha, que eso me pasó a mí cuando entré en Bandera Cuadros. Ah, Acuérdate. sí, sí, Empezaba sí, a sí. hablar y me quedaba ahí pensando las cosas, ¿eh? Y Ya. claro, ya con la práctica, pues se te va quitando el miedo y esas cosas. Es lo que tiene, ¿no? Además, de verdad, ¿eh? Bueno, pero poco a poco se va consiguiendo. Venga, seguimos. He was in the cast between June 26th and July 3rd, 2013. That's not all. Between August 13th and 19th, Psyche performed in a play called Night of the Blue Moon, where she had the role of a nurse. Psyche has always been a fan of trains, which is pretty common in Japan. She likes to take photos and visit museums like the Kyoto Railway Museum, where she went in 2016. Psyche considers herself amongst the photographers when it comes to talk about train enthusiasts. There is also something else that's very present in Psyche's daily life, and it's the only other topic you can see on her X account: the Japanese baseball team, Hanshin Tigers. Psyche is a huge fan of this team, and she's supported them for a long time. She reposts every victory, and sometimes she just posts about them. She even talked about the Hanshin Tigers on the radio with a show she hosted with Miku in 2021. 2025年にですね、阪神タイガースの2軍の本拠地が現在の鳴尾浜球場から小田南公園へと移転されます。知ってました？いや、知らなかったです。メイン球場は3階建てで、すごい。客席は約3600席。内野は黒土。外野は天然芝です。頑張れ阪神タイガースという私の気持ちです。なるほど。お気持ち、ありがとうございます、ポン。はい。If you really follow Psyche on Instagram, you know that she loves taking photos, where she poses with various types of clothes, along with photos of her shoes and nails. Talking about shoes, you can find videos of Psyche showing a room full of sneakers in a series called Maid's Room, available for Omeisu-sama members. Bueno, sigue haciendo de modelo, ¿no? Sí, En sus redes sociales. yo la sigo y sí, es verdad, ¿eh? Qué Cuelga curioso. las fotos ahí Sí, sí. posando y es increíble. Ujú. Bueno, pues, a ver, bueno, pues parece anecdótico, pero en realidad, bueno, ayuda mucho a entender la personalidad de Saiki, ¿no? Fuera del escenario. Descubrimos que, bueno, es una persona con intereses muy concretos, bastante reservada y alejada de la imagen típica del rock. Sí. Bueno, em, vamos conociendo a Saiki como persona. Así que, bueno, me gusta este tipo de anécdotas y, bueno, de sus intereses y tal. Bueno, pues am, me hace gracia lo de los Hanshin Tigers y, bueno, y el tema de la moda. Mira, es una forofa de... Está guay, está guay. Sí, sí, sí. Claro. Hay que tener aficiones. Psyche is also one of the main models when it comes to feature band-made clothes for the official website. On July 24th, 2013, a rock band called Bandmade performed for the first time at Otsuka Deepa in Tokyo. This band consisted of 4 members: Konami on guitar, Akane on drums, Misa on bass, and Kabato Miku, the founder of the band, on vocals. Bandmade performed 2 more times at Shibuya Milky Way on August 13th and at the Vuenos in August 16th, before realizing that Miku's voice alone wouldn't be enough for her band. The management started to look for a lead vocalist within the agency. The profile of a young new talent who'd moved from Yamanashi came up. She had taken dancing lessons for a few years along with singing lessons from her previous and current agency. She'd also done some acting here and there, but she always wanted to become a professional singer. Her name
was Psyche. Psyche was first contacted because her profile fit what the band was looking for. She was asked to come sing and listen to the songs planned for the band without being informed that she would have to perform in a special outfit. On Psyche's first audition, none of the members were there, only the agency president, songwriters, and manager. They explained the project in detail. She listened to the music written for the band, and even though she really liked it, Psyche was not really sure if she could sing these kinds of songs. Claro, es decir, no le dijeron nada del atuendo. Es como misa, ¿no? Que cuando... Claro, se lo Ah, contaron ahí. sí, como que no quiere la cosa, ¿no? A ver, es curioso, ¿no? Comprobar que Saiki no llega porque fuera fan del rock, ni porque conociera a las integrantes. Llega porque era una profesional que buscaba una oportunidad para poder vivir de la música. Claro. Y precisamente esa falta de prejuicios termina siendo una ventaja. No intenta imitar a ninguna cantante del rock. mm, Tiene una personalidad completamente distinta. Y muchas veces pensamos que una banda nace por afinidad musical, pero Van May demuestra que en ocasiones el verdadero ingrediente es encontrar la voz adecuada. Bueno, de esta manera, pues de esta manera. Sí. Curioso, me parece muy curioso. But the management team told Psyche her voice was great and was a perfect fit in the band. As she wanted to sing more and was ready to participate in any audition that could offer her a job in this area, Psyche accepted the offer and officially joined Bandmate. Psyche still had to meet the other 4 members, but she didn't meet them all at once. 最初は茜だったかな。彼女についてはとにかく明るい人という印象で、すごく明るくて素敵と思いましたね。なんで最初に茜と会ったかというと、私の最初の衣装を作ることになった時、当時はみんなと似たようなメイド服の衣装だったんですけど、彼女の衣装を元に作るのがバランス的にいいだろうということになったみたいで、お互い身長も一緒だし、体重も近かったので、一回これを着てみてみたいな感じで、まず茜の衣装を着てみたんです。それで、ここをちょっと直せばいけるね、みたいな感じになって、すぐにできたんですよ。ただ、私その時点ではまだそれがメイド服だって分かってなかったんです。というか、エプロンとか小物がないとただの黒いワンピースに見えるわけですよ。しかも袖がない。いわゆる可愛い感じの衣装じゃなかったんですね。ただ、なんかフレアの幅が広いよなーぐらいには思ってましたけど。Ay, Dios mío. A ver, cositas. Bueno, Akane asume desde el primer momento casi el papel de hermana mayor. Sí. Saiki llega a un proyecto que ya estaba iniciado, llega ella un poco perdida y Akane le facilita la integración. Bueno, también resulta divertido descubrir cómo Saiki acepta entrar en la banda sin saber realmente cuál era toda la estética del proyecto. Y eso demuestra que lo que realmente le importaba era cantar, no la imagen. Así que bueno. Claro, hacer la prueba Sí. de vestuario y claro, ves un vestido negro y tal. Mm. Y dices, pues bueno, Que al final hoy en día lo que termina llevando es un vestido negro. sí, ¿Vale? sí, Al final fue cambiando más o menos a su gusto efectivamente. y su personalidad. Venga, vamos a seguir. そして後日衣装ができたら、付属品みたいなのがいろいろついてきて、それをつけてみたら、メイド服やんと気づいて、そこで改めて小鳩とか金見の衣装を見て、バンドメイドのメイドってそれなのねって、ようやく理解したんです。それはどうあれ、とにかく茜の第一印象はいろいろ親切にしてくれる明るいお姉さんでした。次に会ったのがミサで、彼女とはなんとなく気が合うんだろうな、みたいな感じがして、好きそうなものが似てそうだよなと思いました。初めて会ったのは5人での初お給仕の前日、スタジオでのリハーサルの時でした。そこでみんなと、はじめましてよろしくお願いします、みたいな。
その時の休憩時間にミサと話したのかな。彼女は人見知りなんだろうなってすぐわかりました。自分と似た匂いを感じたからなんですけど。だからなかなか会話が始まらないんです。茜の場合はすごく気を使ってくれるというか、人見知りを察知するのが早いんです。だからすぐに話を振ってくれるんですよ。放っておくと私は喋らないから、最近はどう思うみたいに、本当に優しい人だなと思いましたね。そしてミサに対しては、この人もめちゃくちゃ人見知りだ。気持ちはわかるぞー、と。初対面の時は、ちょっとした挨拶程度だったんですよ。お疲れ様です、みたいな。話をしたのはレコーディングの時だったんですけど、私にとってはスタジオ見学のようなものだったので、ああ、レコーディングってそうやるんですね、とか話していた気がします。Bueno, pues aquí qué podríamos decir. Explica la dinámica, ¿no? La dinámica entre ellas que al final los fans han ido descubriendo con los años. La amistad entre Sí, Saiki y Misa, que probablemente nace precisamente porque las dos eran muy tímidas. muy tímidas, efectivamente. Mientras tanto, pues Kanami aparece ya como la perfeccionista que conocemos hoy. Resulta interesante Que observar. me ha hecho muchas gracias. Yo con Kanami, buenos días o buenas tardes. Y ya está. Claro, a ver, al principio no se puede congeniar con todo el mundo. O puedes pensar, Yo con esta no termino yo de encontrar Sí, sí, algo en del común", ¿no? feeling. Pero bueno, eso resulta interesante observar cómo Seiki analiza a cada miembro desde una perspectiva muy humana y no musical. Todavía no piensa en ellas como compañeras de banda, sino como en personas completamente diferentes a las que tendrá que aprender a convivir. Así que bueno, 第一印象としては、目の大きな人だなーって。しばらくすると、とても真面目できちんとした人なんだなと気づかされました。何かの時に、さようでございますかって言葉が聞こえてきて、そんな言葉遣いする人これまで私の周りにはいなかったぞ、と、めちゃくちゃ丁寧な感じで、働き慣れてる人みたいなイメージがありました。社会人っぽいというか、真面目な学校に通ってたのかしら、という印象でしたね。初めて会ったのは、そのリハーサルスタジオの時なんですよね、きっと。私が正確に覚えてないだけかもしれないけど。実際本当に私が覚えてないだけみたいで、去年本人からその前に佐伯を見てるよって言われて、怖ーと思って。知らないうちに影からオーディションされてたんだって。マネージャーと一緒にちらっと見に行ったことはあったんだよ、と。そりゃそうですよね。身なりぐらいは見ておかないと。私的にはお給仕前日のスタジオで会った時が初遭遇だったんですけど、その時はなんかちっちゃい子が来たなぁと思って、これまた私の学校にはいなかったタイプだなぁとその時点で思いましたもん。なにこの5人って。なんでここにこの5人が集まってるのって最初から疑問でした。今も疑問。最初小鳩に対しては、キャラ強って思いましたね。濃ゆいなこの人。独自のキャラがもうすでにあるって。他の3人についても癖強めというか濃いめだとは思っていて。pues sí, la verdad es que todas tienen una personalidad bastante única. Sí, sí. Am, a ver, cositas que comentar. Me ha hecho mucha gracia lo de Miku. Dice, yo te vi antes. Sí, Dice, me dio miedo. Y es que estaba cuando hicieron la prueba ahí sí, sí, sí. con el productor. Bueno, son momentos simpáticos, ¿no? Es decir, hoy resulta imposible imaginar Band-Maid sin la química entre Miku y Saiki. Sí. Pero bueno, descubrí que al principio ambas pensaban que quizá nunca conectarían
hace que todo el recorrido tenga todavía más mérito. También Sí, se claro. entiende perfectamente la visión de Miku como fundadora de la banda. Antes de incorporar a alguien necesitaba comprobar que podía encajar dentro de un proyecto que apenas acababa de nacer. Así que, bueno, muy bien, muy interesante todo, ¿eh? Sí. でも同時に、私自身はもっとそう見られているんだろうなと思っていたので、最近になってそのことを言いました。絶対そう思ってたでしょって。みんな素直に認めてました。マジで無理って思ったとか言ってましたね、コバトは。マジでどうしようって悩んだよって。These 5 members are really unique and really different, but they all became very close friends over the years. Although, it was not that easy for Psyche. Psyche has a very shy personality, so it was hard for her to open up and talk to her new bandmates. From the beginning, Akane already knew Konami and Misa, so there was a connection between those three. Miku, being very friendly and sociable, had no trouble fitting in with the new trio. But when Psyche joined Bandmate, the other 4 had already performed live and spent time together. So for someone as timid as Psyche, it took a while to fit in. She gave her opinion when asked, but the communication was very limited during the first months. Psyche also had a lot to learn as a lead singer, as she had no experience when it came to concert setup or even singing on stage with a band. She didn't know how to wrap her mic cable or do a mic check, and even what a joint concert was. Of course, she went to a lot of concerts, but only for that one band she wanted to see before leaving the venue. Psyche also struggled to sing with all the noise of her bandmates' instruments on stage, as she didn't wear in-ear monitors when she started to sing with Bandmate. Psyche performed her first concert with Bandmate on August 22nd at Shibuya AX in Esta imagen la hemos... ¿Te acuerdas que lo vimos Sí, en un vídeo de pocos sí. segundos? Sí. Sí. Bueno, a ver, es revelador, ¿no? Este tipo de cosas en el documental. Muchas personas piensan que un cantante profesional simplemente sube al escenario y canta y ya está. Pero aquí descubrimos todo el trabajo invisible que existe detrás. Efectivamente. Taiki venía del mundo de las agencias, el baile, el teatro, no del circuito de las bandas, así que tuvo que aprender desde cero un oficio completamente distinto. Lo admirable no es que llegara preparada, sino que tuvo la humildad suficiente para reconocer todo lo que no sabía y trabajar hasta dominarlo. Em, es una muestra perfecta de que el talento abre puertas, pero el esfuerzo es el que permite permanecer dentro. Claro. Así que muy bien, muy revelador. Right after this concert, Psyche got rid of the apron that was attached to her outfit. It took about 6 months for Psyche to get used to being in a band and learn how to manage her setup for the concerts. This timing was perfect because on February 8th, 2014, on Psyche's birthday, Bandmate performed their first one-man concert. After the success of Thrill, Bandmate played more concerts, and Psyche found herself singing more than she was prepared for. Even though she took singing lessons for a few years, Psyche's vocal technique was still very limited, and during her debut, she wasn't as cautious about how she sang. Around the time Bandmate recorded Alone, Psyche was being helped by a vocal coach to improve her singing skills, but it was already too late. Between 2015 and 2017, her throat suffered to the point where her voice became half as powerful as it was when she joined Bandmate. At one point, she couldn't even record an entire song the same day. She had to rest a few days between takes to ensure that she didn't lose her voice for good. Claro, sí, lo que hablamos muchas veces de cantar con buena técnica, si lo haces con mala Ajá. técnica te haces daño en la garganta.
Y te pasa esto, que para grabar una canción tienes que dejar ahí. Claro, entonces no sé si tendría problemas ya de nódulos o lo que sea. Ahora veremos si nos lo comentan. Bueno, pues a ver, claro, cuando escuchamos a Saiki hoy en día pensamos que siempre cantó así, pero la realidad ha sido distinta, ¿no? Su problema no es la falta de talento, sino el desconocimiento de cómo se utiliza correctamente una voz sometida a giras, ensayos y conciertos constantes, que no es lo mismo cantar en la ducha que cantar Y claro, en un concierto local, en un concierto. que el estrés vocal de una gira, ¿vale? Y cantar conciertos de horas. Así que, bueno, es un recordatorio bueno, incluso los mejores vocalistas pueden lesionarse si la técnica y el cuidado de la voz no evolucionan al mismo ritmo que su carrera. Bueno, pues muy interesante. Point. She couldn't even record an entire song the same day. She had to rest a few days between takes to ensure that she didn't lose her voice for good. Even forced to speak in whispers for a while and used her voice only for singing. Terrified by the idea of having to rely on surgery, she tried everything to avoid it, but finally realized that she would not be able to sing anymore if she waited any longer. In the summer of 2017, she finally gathered her courage and went through with vocal cord polyp surgery. Psyche was completely without a voice for a week, and then she wasn't allowed to sing for a month right after the surgery. She wrote a tweet to reassure everyone who'd been following her. With the help of her vocal coach, who had experience with this kind of surgery and a lot of training, Psyche is now able to sing even better than before and has improved her technique while learning how to properly care for her voice. You can see Psyche taking care of her throat during MCs when she's drinking loquat syrup, or even after the show, where she's using a stainless steel ice bottle to keep her throat cool. Psyche's voice changed a lot over the years, always improving, becoming more powerful with a wider range. Bueno, pues a ver, es que es normal. Y de hecho, sin saberlo, alguna vez hemos comentado que la Saiki de ahora cantaba como mejor, con más proyección, Sí, sí, sí. con mejor técnica. Y claro, bueno, a ver, este momento probablemente sea el momento más duro de toda su carrera. Muchos artistas viven una operación de cuerdas vocales como un antes y un después. Y en el caso de Saiki fue exactamente eso. Lo admirable no es solo que regresa, sino que utilizó aquella crisis para reconstruir completamente su técnica. Em, Hoy escuchamos la evolución vocal de Van Maid desde World Domination hasta la actualidad. Sí. Buena parte de esa mejora nace precisamente de ese momento tan complicado. Es que Bueno, tú fíjate, claro, piensa, quiso alargarlo y ya pensó, dice, "Pf, o lo hago o ya no podré volver a cantar". Así que correcto. Menos mal que estuvo a tiempo, ¿no? Y le salió bien. sí, sí, sí. Ujú. Venga, continuamos. There are always more to do in a band than just play your instrument. There's writing songs, lyrics, and being involved in the whole process. Psyche wrote lyrics here and there along with Miku since the release of Brand New Made in 2016. But she's started to write more by herself, as she's the one who's credited for lyrics on Corellium. Hey, and Curioso, ¿no? A ver, más cositas. Bueno, esta parte que hemos visto, pues es interesante porque rompe también la idea de que Saiki
únicamente interpreta canciones escritas por otros. Con el paso de los años ha ido convirtiéndose en una pieza creativa fundamental dentro Sí, del grupo. sí, sí. No solo aporta su voz, sino también su sensibilidad artística. Y eso explica que las canciones más recientes pues transmitan una personalidad mucho más madura y coherente con la evolución de la banda. Así que, bueno, también es importante, ¿no? Sí, sí, ella hace letras y Kanami, pues ya vimos que se dedica a componer la música, A tope. Sí, sí, sí. aunque luego, claro, luego se lo pasará a misa y Sí, cada bueno, una pone su toque, pero que son unas pedazos de artistas todas, ¿eh? impresionante. Venga, continuamos. And Maji. Psyche actively participates in other activities around Bandmate, like helping design clothes and giving ideas for the covers of Bandmate CDs. At first, Miku was the spokesperson of the band, while Psyche used to stay in the background. Miku was the one who talked the most during media appearances and put on a show during MCs. But since the pandemic, Psyche took a step forward and became, with Miku, part of the front image of Bandmate. They talked together during the Bandmate Nippon radio show and all other radio appearances. Psyche has also become more active during MCs and started to talk from her heart with the fans. After a time, Psyche came to realize that of all the maids, she had the best view of the stage, as she was free to roam as she focused on her singing. Psyche was the one who started to talk to the other members about moving around the stage, interacting more with the crowd, and making each concert even more special. 常に驚かせたいっていうのがありますね。ハッとさせられたり、ゾクッとさせられたりっていうのは本気の生理現象だと思うし、そういうのを伴った時の方が記憶に残るんじゃないかなと思っていて。Bueno, a ver. El liderazgo, ¿no? Una faceta de liderazgo que muchos fans tal vez no habían percibido, ¿no? Saiki deja de ser únicamente una gran vocalista y empieza a influir directamente en la manera en que Bandmate ofrece los conciertos. Su filosofía es muy sencilla pero muy poderosa, ¿no? El público Sí. debe salir sintiendo que ha vivido algo irrepetible. Esa mentalidad explica perfectamente por qué la banda sigue reinventando sus directos, incluso después de cientos de actuaciones. Así que nada, venga, un poquito para atrás y ya está al final. ゾクッとさせられたりっていうのは本気の生理現象だと思うし、そういうのを伴った時の方が記憶に残るんじゃないかなと思っていて。だから結局自分たちのことが相手の記憶に残っていってほしいのかな。忘れないでほしいというか、一回見たらもう忘れられないねみたいな、そういうのを目指しているところがあるのは確かですね。Psyche changed a lot with Bandmate, compared with the shy girl she was when she visited Tokyo for the first time. Scouted on that day by the same agency who managed her idol to become a model and being able to take singing lessons. And then scouted a second time during those lessons by another agency to develop more talents. Psyche performed in a few plays to end up joining an all-female rock band, playing songs far from her repertoire in an outfit that she never really liked. She had to learn everything from scratch to move towards her goal
of becoming a professional musician. This shy young girl, who never thought that she could sing and dance for a living, became a confident, talented lead singer with an insane stage presence. Psyche changed so much that even those close to her, including herself, don't even recognize her when she's on stage. Psyche seized an opportunity and took the best of it to evolve into a new version of herself. Surrounded by the best group of friends, she managed to rise to a point where she never thought she could reach. But this ascent is far from over. Psyche and her bandmates have the energy to climb over any mountain in their way, no matter how high. In the end, and against all odds, Psyche is the perfect fit for Bandmate, the last piece of this miraculous puzzle whose voice resonates across the world. 私だけの願い崩れてくパズル満たせない記憶瞳閉じてまた君に落ちてく Bueno, pues hemos llegado al final. Y esta última parte, bueno, pues resume perfectamente el verdadero mensaje del documental, ¿no? Saiki nunca fue un talento que lo tuvo fácil. Su historia es la de una persona extremadamente tímida que acepta oportunidades para las que muchas veces no se sentía preparada y fue creciendo gracias al trabajo constante. Quizá por eso conecta tanto con los fans. Su evolución no parece la de una estrella inalcanzable, sino la de alguien que fue superando un reto tras otro. Al terminar el documental resulta, bueno, pues difícil imaginar Batmaid sin ella. No porque sea simplemente una gran cantante, sino porque terminó convirtiéndose exactamente en la pieza que la banda Que le necesitaba faltaba, para claro. alcanzar su identidad definitiva. Así que bueno, muchísimas gracias, Alexi, por patrocinar esta reacción de este documental. Y Sí. amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.